Hola, mi nombre es Daniel Reséndiz, soy de México, tengo 43 años, trabajo y vivo en Nueva Zelanda desde hace aproximadamente 10 años y a este momento mi familia y yo colaboramos en el servicio en la Iglesia de Cristo, Christchurch, New Zealand. Me gustaría compartir mi testimonio, en el cual primero que nada quiero darle gracias a Dios por la vida de mi mamá, la cual estuvo siempre consistente, perseverando en llevarnos a la iglesia, a mí, a mis hermanos, a mis sobrinos. Ella cree fervientemente en el amor de Dios y en su palabra, y ella siempre cita lo que es Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino para que aun cuando fuere viejo no se apartare de él. Gracias a ella es que yo de chico conocí el amor de Dios. Nos congregamos en la iglesia local. Desafortunadamente, cuando yo me convertí en un adolescente, decidí tomar mi propio rumbo, decidí dejar de ir a la iglesia, lo cual en el principio parecía muy cómodo, parecía bien, pero como un adolescente inexperto en la vida me di cuenta que la vida cuesta, la vida duele. Entonces comencé a vivir una vida que parecía libertad, pero en realidad convertí la libertad en libertinaje, una vida sin Dios, sin reglas, sin amor, la cual poco tiempo después, 5 o 6 años después, la vida me pasó la factura de todos los actos de libertinaje que yo tuve. Y me di cuenta que el mundo se mueve conforme a la maldad de la gente. Triunfa el que es más fuerte en maldad. Dice el dicho: el pez más grande se come al chico. Entonces, como yo crecí y conocí el amor de Dios cuando era pequeño, obviamente estaba alejado, pero sabía de que había un Dios que nos ama y un Dios que nos invita a amarnos. Cuando comparé que el amor de Dios y el mundo son completamente diferentes, me di cuenta que no era mi lugar en el mundo. Y Dios me buscaba en repetidas ocasiones por medio de sus siervos, o sea, otros hermanos que predicaban la palabra, desconocidos. Me decían: Dios te está buscando. Y parecían coincidencias, pero en realidad sí, yo necesitaba de Dios y Dios me estaba buscando. Y cada que me encontraba a una persona que acudía a una iglesia, me invitaban, y un día decidí regresar a la iglesia, y regresé a decir: Señor, perdóname porque te necesito, porque después de haber llevado una vida de libertinaje, una vida sin reglas, sin amor, sin Dios, yo me había hecho mucho daño a mí mismo y había hecho mucho daño a personas en mi camino, familia, exnovias y un sinfín de efectos por mi mal comportamiento. Entonces yo reconocí que necesitaba de Dios y Dios me recibió en sus brazos. Yo recuerdo que yo reconocí que no podía ser digno de su amor, pero Él me dijo: no te preocupes, yo te amo y yo te voy a restaurar. A ese momento yo me di cuenta que Dios tenía un propósito conmigo, o sea, algo más que simplemente dejarme de lado. Entonces Él con amor me recibió en sus brazos, y por medio de personas me ayudó obviamente a conocerlo. Había personas, diáconos de la iglesia que se deleitaban en el servicio de Dios y buscaban que yo aprendiera más. Iban conmigo, leíamos la Biblia, me invitaban a reuniones de oración, estudio bíblico, el cual yo ya disfrutaba. Después de estar tan alejado de Dios, yo disfrutaba, porque realmente la Biblia también lo dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces mi cuerpo también necesitaba ese alimento espiritual,
y lo empecé a recibir, me empecé a nutrir y empecé a dejar muchos de los malos hábitos que yo tenía, los cuales eran muy, muy grandes y muy notorios. Poco a poco Dios empezó a hacer la obra conmigo y gracias a eso, gracias a su plan divino, Él me trajo hasta acá, hasta Nueva Zelanda. Entonces, al estar aquí, yo llegué con una idea de tener una nueva vida, de formar una familia y triunfar como no había logrado triunfar en mi país. Entonces, lo que me encontré aquí fue algo muy distinto. Nueva Zelanda, comparado con México, es un país completamente distinto en muchas situaciones, empezando por el lenguaje, la cultura, la gente, la comida. Y en un momento me encontré aquí en este país completamente solo, sin amigos, sin familia, pero Dios nunca me abandonó. Dios me mostró su amor, Dios me mostró que Él estaba conmigo, aunque yo estuviera sin personas a mi lado, Él estaba conmigo. Él enviaba personas también para que estuvieran al pendiente de lo que yo necesitaba. Es difícil cuando tú te encuentras en otro país, en otra cultura, con personas que te están ayudando, pero en realidad tú dices, bueno, yo no las conozco porque recién las conocí en la iglesia, o recién las conocí porque hablan español. Pero todas esas personas son siervos de Dios, o personas que Dios utiliza para mostrar su amor. Entonces yo descubrí que cuando llegué aquí, Dios tenía ya una familia y amigos para mí, para recuperar lo que yo ya había dejado atrás. Pero aún así yo me sentía con una necesidad grande, porque obviamente llegué aquí cuando tenía 33 años y sin pareja. Yo me sentía completamente solo. Había ocasiones en que sí tenía amigos y hermanos en la iglesia, pasábamos un tiempo alegre el fin de semana, o nos invitaban a comer, pero al final yo llegaba a mi casa completamente solo, ni con quien hablar. Entonces yo, en esa soledad, yo clamaba a Dios y le decía, Señor, tu palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo, dame por favor una pareja. Yo quería una pareja, una familia más cercana para sentirme completo. Y en mi dolor yo lloraba cuando pedía. Estas oraciones se hicieron consecutivas. Cada noche yo me acercaba a Él pidiéndole, Señor, yo necesito una pareja. Y mi dolor era grande, y sin embargo, cuando yo le expresaba mi necesidad, y también sabía que, bueno, igual estaba Él trabajando conmigo, Él tenía un proceso. Yo en este caso no había sido muy paciente, y pedía sin saber que Dios es perfecto en sus tiempos. Entonces Él lo único que me decía es, confía en mí. Me daba una paz muy bonita. Cuando yo iniciaba la oración estaba completamente triste. Cuando terminaba de orar, yo sabía que Dios me escuchaba, yo sabía que Dios me había dado esa paz, y en esa paz venía ya la respuesta, porque su palabra dice, ocúpate de mis cosas, o ocúpate de primero, busca primero del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Y Él me demostró que como hijo que me recibió, Él es mi padre, y Él se iba a encargar de suplir todas mis necesidades, pero a su tiempo. Entonces este tiempo fue difícil porque no fue inmediato, fueron varios años. Yo te podría decir que fueron aproximadamente 7 años de estar pidiendo cada día, pidiéndole a Dios por una pareja, hasta que en cierto momento yo pensé, bueno, Señor, si no tienes una pareja para mí, yo estoy feliz de tu respuesta, porque también un no puede ser una respuesta. Entonces le dije, Señor, yo de todos modos voy a seguir buscando de tu reino y de tu justicia, y yo sé que todo lo demás viene por añadidura. Entonces confié en Él, dejé de aferrarme a pedir algo que yo sabía que Dios ya conocía mi necesidad. Entonces en un momento yo dije, Señor, yo confío en ti,
y yo voy a dar gracias a Dios porque me has dado la vida. Gracias voy a darte, Señor, porque estoy en este país que finalmente estaba mucho más bendecido que en mi país. Gracias, Señor, porque me recibiste como tu hijo, por el regalo de la salvación. Entonces comencé a ver a Dios no solamente como mi Padre que me provee, sino como mi Padre que me ama. Y decidí dejar mi oración de lado, decidí solamente valorar cuánto me amaba. Y entonces un día un amigo me llama y me dice: necesito hablar contigo, yo quiero decirte algo. Dios estaba orando ayer y Dios me dijo que te dijera estas palabras, entonces te las voy a decir porque pues tengo que ser obediente a Dios. Y me dijo: Dios te va a responder tu oración pronto. Dios no se olvida de tu oración. Dios conoce todo lo que tú le has pedido en la intimidad y ya lo tiene. Y hay una respuesta para tu oración. Entonces eso fue algo muy extraño, porque cuando yo dije: Señor, ya no importa, entonces Él dijo: ya tengo tu respuesta. Y fue así como seguí confiando. Obviamente tampoco fue instantáneo, pero yo seguí confiando en Dios, seguí en el servicio, porque desde que se fundó la iglesia aquí en Christchurch he tratado de servir. Y fue así como sirviendo conocí a quien es ahora mi esposa. Primero fuimos novios, después por obediencia a Dios le pedí matrimonio, nos casamos. Por obediencia a Dios formamos una familia, y Dios nos ha dado 2 hermosos hijos a los cuales estamos tratando de enseñar lo mismo, de enseñarles el camino de Dios, enseñarles que Dios nos ama, Dios les ama, Dios es su proveedor, Dios es su Padre, mejor que lo que nosotros podemos ser. Dios es perfecto y es grande y es bueno. Y de la misma manera queremos que nuestros hijos en el futuro también tengan un corazón dispuesto al servicio de Dios. Y bueno, pues esto es la respuesta de oración. Parecía difícil, pero cuando la recibí, yo pedía por mi esposa. Cuando yo pedía por mi esposa, yo no me imaginaba cómo podía ser. Yo decía: Señor, quien tú quieras va a ser mi esposa. Pero cuando fue la respuesta de Dios, dice la palabra de Dios que la bendición de Dios es perfecta, y mi esposa para mí es perfecta. Mi esposa es joven, más joven que yo, es guapa, yo no soy muy guapo. Mi esposa es alemana, ahora habla 3 idiomas, entonces ella tiene temor de Dios. Es lo que en donde yo veo la perfección. A pesar de tantas diferencias, a pesar de todo, Dios hizo que estas 2 personas funcionáramos bien, porque yo la veo perfecta, porque es perfecta para mí, y ella se siente bien, se siente feliz conmigo. Entonces sé que esto es la bendición de Dios, y pues le doy gracias a Dios por esto. Mi amigo me dijo, mi amigo, mi hermano en Cristo, Mauricio Giancáspero, me dice: hermano, tengo unas palabras de parte de Dios que decirte. Me dijo que te dijera que Dios te va a devolver lo que el enemigo te quitó. Y bueno, parecía una coincidencia, pero eso era lo que yo le pedía en oración a Dios. O sea, que me restaurara mi vida, que me restaurara mi familia, mis amigos, todo eso que yo había perdido por el enemigo, por haberme alejado de Dios. Entonces consideré que realmente la respuesta era positiva de parte de Dios, que Dios ya tiene, así como me daba en la noche, cuando yo oraba me daba la paz. Yo sabía que con esas palabras Él ya me estaba dando la respuesta de mis oraciones. En este caso yo le pedía por una esposa, una familia, y pues Él ya la tenía prevista. Entonces fue así como yo continué en el servicio en la Iglesia de Cristo. Y en un evento conocí a mi esposa, a Julia, que se convirtió en mi esposa.
Y al poco tiempo de conocernos, yo la invité a ser parte de la iglesia. Le dije, mira, yo me congrego en la iglesia de Cristo y me gusta servir. Esto es lo que, bueno, es una parte de mi vida importante, y si tú quieres ser parte de mi vida, me gustaría que me acompañaras, me gustaría que conocieras de Dios y todo lo que yo hago en la iglesia. Entonces ella lo hizo con mucho gusto. Ella empezó a acudir a las reuniones de oración, a los estudios bíblicos, a los servicios dominicales, y al poco tiempo ella recibió a Dios en su corazón. Ella se bautizó, y obviamente pues nosotros éramos novios, y por obediencia Dios me decía, pues lleva las cosas bien, haz las cosas bien. Entonces le pedí matrimonio y ella pues aceptó. Y no solo eso, hablé también con su familia, y su familia me aceptó, aún con todas las diferencias, que pues ella es más joven, ella es de Alemania, y pues sus papás, al saber que ella estaba aquí de vacaciones y de momento tiene un novio, y de momento el novio quiere casarse con ella y todo, pues no es fácil para una familia recibir las cosas así. Pero como todo esto era por parte de Dios, Dios puso paz también en sus corazones. Recibimos la aprobación de sus padres. Cuando le pedí matrimonio, le mandamos las noticias inmediatamente. Le pedí matrimonio a su hija. ¿Ustedes qué opinan? ¿No? Se pusieron felices, y les dijimos que nos íbamos a casar pues lo más pronto posible, en obediencia al Señor, y ellos también lo vieron bien. Nos casamos aproximadamente en el mismo año que le pedí matrimonio, unos meses después, y pues ella se incorporó a la iglesia de Cristo, empezó a servir. Ella estaba sirviendo en alabanza, tocando el piano. Su actividad durante ese tiempo fue muy valorada, porque no había, la iglesia era tan pequeñita que no había más siervos, no había más músicos, y ella, había ocasiones que ella solita hacía parte de la alabanza, y pues todos estábamos muy contentos, porque sabíamos que pues ella era una respuesta de oración. Las oraciones que en ocasiones hice solo, y en ocasiones mis hermanos me ayudaron a hacer como grupo en reuniones de oración, sabíamos que mi esposa pues venía de parte de Dios, y ahorita ella está sirviendo y está creciendo también. Dios nos ha dado 2 hijos, un varón de 5 años y una nena de 4 años al día de hoy, y también los estamos instruyendo a ellos a buscar, a conocer de Dios y a servir, porque todos podemos servir en la casa del Señor. A ellos les corresponde en ocasiones, pues no sé, acomodar un mantel, o llevar un florero, recoger las sillas, mover las sillas de alguna manera, pero lo importante es que ellos tienen ese amor para ir a la casa del Señor. Ellos están felices cada domingo. Papá, ya nos vamos a la iglesia. Me gusta su entusiasmo, me gusta el deseo que ellos tienen, porque sé que no viene de mí. O sea, es un amor que Dios tiene por ellos, una misericordia que Dios tiene por mi familia, en la cual Él pone en sus corazoncitos ese deseo que también a mí me motiva para seguir adelante. Yo lo comentaba antes, la palabra de Dios dice: mas buscar primero del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces es así como yo lo veo. Mi familia es una gran bendición de parte de Dios. Mi familia es una bendición perfecta, mucho más grande de todas las expectativas que yo tenía. Mi esposa para mí es perfecta. Durante el tiempo de matrimonios, pues obviamente no, como personas, tanto yo tengo mis defectos como ella los tiene, pero sus defectos no son tan grandes como para que me afecte. O de igual manera pienso que a veces ella sobrelleva mis defectos de una manera muy pasiva, muy tranquila, y con amor me ayuda a cambiarlos. Entonces yo creo que ahí es donde Dios encontró la pareja perfecta para mí, porque no es fácil. Yo he sabido de otros matrimonios que se casan y a los poquitos años se separan, y teniendo muchas cosas en común. Sin embargo, nosotros tenemos tanta diferencia, cultura, edad,
y, y no sé, lenguaje, comida, y aún así Dios nos mantiene juntos, porque dice la Biblia que lazo de 3 hilos no se rompe. Entonces es así como nosotros le damos gracias como familia, cuando tenemos oportunidad como familia, oramos y le decimos a Dios gracias, porque nosotros estamos juntos gracias a ti, Señor, y eso es lo que nos llena a todos, y ese es el testimonio que me gustaría compartir. Si tú tienes alguna petición de oración, cual sea, Dios tiene esa respuesta que tú esperas, y la tiene tan perfecta como tú no la imaginas. O sea, una respuesta que va a superar tus expectativas, una respuesta perfecta, una respuesta concreta a lo que tú necesitas. Pero no te olvides, es en los tiempos de Dios, cuando Dios sabe que tú estás listo, o cuando sabe que estás preparado para el paso siguiente. Él lo va a dar contigo, Él te va a ayudar a darlo. Entonces, esto es mi testimonio, y espero que sea de bendición para muchos de ustedes. Amén.